Gloria a Dios, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí reunidos, amén, esta preciosa hora, junto con mi hermano Alberto, amén, que estamos hoy queriendo compartir una palabra de bendición con mis hermanos. Saludos, mis amados, a todos allí que nos están viendo en esta hora, amén, compartiendo una palabra de fortaleza, una palabra de transformación, una palabra que marque nuestra historia, que marque nuestro tiempo. 2025 es un año de conquista, un año de ministerio, de cumplimiento, amén, y creo que este año 2026 Dios nos va a sorprender, amén, hermano Alberto. Amén. Amén, lo creo que Dios nos va a sorprender con una palabra de bendición y también va a sorprender tu vida, va a sorprender tu ministerio, tu familia, las cosas van a cambiar porque Dios está allí obrando de una manera sobrenatural. Amén, hermano Alberto, un saludo para los hermanos allá que nos oyen de diferentes lugares, amén. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos en esta preciosa hora, bendiciendo a cada pastor, cada ministro, amigos, familiares que pueden escucharnos por esta plataforma que Dios ha permitido hoy en día que la ciencia avanzara para que este evangelio pueda ser llevado a todo el mundo, y esta es una plataforma muy importante que hoy en día se puede utilizar para llevar este evangelio. Amén. Amén, lo creo. Bueno, aquí podemos verlo a diferentes lugares, el mensaje ser llevado, donde es tocado por diferentes personas. Y bueno, saludo a nuestro amado pastor José Luis allá en Venezuela, nuestra iglesia Luz y Vida, una gran bendición, amén, allí. Es un importante saludo para todos los hermanos del ministerio, allá en el nombre del Señor, que Dios los bendiga, allá mi Padre espiritual, amén. Y bueno, también nuestro pastor Julio Vázquez acá, amén, como pastor de nuestro ministerio, allí que Dios ha puesto estos tiempos para apoyar el mensaje, hermano Alberto, a las misiones. Estamos predicando por el Chimborazo Rey, nos hemos ido a diferentes lugares, las misiones, porque ese es el mensaje, de llevar un mensaje de transformación, una palabra que cambie y que marque la historia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy queremos darle una palabra de bendición para tu vida, queremos compartir, porque sé que hay muchas familias, hay muchos hermanos, hay muchas personas que necesitan ese mensaje, esa palabra de aliento, de fortaleza. Hay mucha gente que el enemigo ha querido tener estancado, hay mucha gente que el enemigo ha querido robarle las bendiciones, ha querido robarle, ¿verdad?, sus finanzas, ha querido robar su familia. Y creo que como hijos de Dios, Dios ha dado toda la autoridad para pararnos firmes y poder avanzar y creer lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Creemos que como usted lo acabó de mencionar, hermano, que este es un tiempo nuevo, un tiempo donde nosotros como hijos de Dios, ya Dios nos ha dado esa victoria para poder declarar lo contrario. El enemigo se ha querido levantar de una y mil maneras para tratar de apaciguar al pueblo de Dios. Pero en este tiempo es Dios que nos ha dado ese avivamiento y nos ha dado esa oportunidad para levantarnos y declarar y profetizar algo nuevo sobre nuestra nación. Amén. Amén. El tiempo de Israel, hermano, había un tiempo tan que solamente los sacerdotes, solo los profetas, ¿verdad? Había un milagro, los sacerdotes son los únicos que llevan el mensaje, pero viene Dios y profetiza, trae un hombre de Dios y dice que el Espíritu se derramará sobre toda carne, se derramará sobre los jóvenes, sobre los ancianos, habrá visiones, habrá sueños. Y creo que en este tiempo hay un mover de gloria, hay un tiempo poderoso en el mundo espiritual. Vemos una sequía, vemos, ¿verdad? Hay una sequía espiritual donde mucha gente vive conformada, conforme a lo que tiene, conforme a lo que ve naturalmente. Pero Dios quiere bendecir, transformar, Dios quiere sacar nuestra tranquilidad, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Y creo que la palabra de los profetas, la palabra de Dios, es una palabra que transforma, una palabra que mueve, una palabra que te hace levantar, que te motiva. Y hay una palabra en el libro de Segunda de Reyes que hoy queremos compartir con los hermanos ministros que usted puede escuchar allí. Segunda de Reyes, capítulo 7. Habla de cómo el profeta describe que Dios va a traer alimento para la casa. Viene un refrigerio nuevo. Israel estaba pasando un tiempo muy difícil. Israel estaba en un momento crítico. No había alimento. El enemigo nos había saqueado.
y estaba, el pueblo estaba encerrado, aguantando hambre, pero viene un hombre de Dios y da esta palabra de bendición para su vida. Y Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dijo, entonces Eliseo oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá, dice, el seah de flor de harina, un ciclo, y 12 seah de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, dice, ojos, mas no comerás de ello. Esta palabra me impacta, esta palabra mueve mi espíritu, como el profeta, el hombre de Dios, da una palabra que marca la historia, una palabra que trastorna los pensamientos de los reyes, de los hombres, el cual en un momento donde había un hambre, un momento donde había una sequía tan fuerte, y viene el hombre de Dios y suelta la palabra, pero dice que aquel rey, aquel comandante, le costaba creer la palabra del hombre de Dios. Amén. Usted, ¿qué piensa usted de esta palabra? Ya, es una palabra que, como usted acabó de decir, aquel profeta dejó profetizando para ese pueblo, pues no, y vemos que en aquel tiempo el rey estaba endurecido su corazón, se encegueció y no estaba creyendo lo que ya Dios había declarado que iba a hacer para ese pueblo, que iba a dar esa palabra, iba a dar esos alimentos que iban a ser fructíferos para aquel tiempo, para el pueblo. Y vemos que el rey se pega unas carcajadas y comienza a no a creer. Y el príncipe le dice que las puertas de las ventanas de los cielos se iban a abrir en aquel lugar y que él no iba a poder comer de aquellos alimentos por su incredulidad. Amén. Sí, mira que la incredulidad es una de las cosas más fuertes que puede ver, que cierra los cielos, no permite que la bendición viene a tu vida. Y esto me lleva cuando Jesús viene y se presenta juntamente al discípulo, y cuando está allí juntamente con su discípulo, dice la Biblia que dice que no creía que Jesús estaba allí, y le dice Tomás, le dice, soy yo, soy Jesús, cree. Y tenía Jesús allí al frente de él, pero en su mente él no creía que Jesús había resucitado, no creía que era real, y Jesús tiene que llevarlo para que él pueda meter el dedo justamente en donde Jesús fue clavado allí, y él creyó cuando él pudo ver eso. Y esto me impacta y me mueve porque Israel está pasando un momento tan difícil y tenía que creer en Dios, pero creo que una sequía física también representa una sequía espiritual. Israel había sabido idolatrado, Israel había fallado delante de Dios, había dejado los principios, había dejado los mandamientos, había dejado y de la presencia de Dios, y no se estaba consagrando, no se estaba metiendo en Dios. Y cuando una persona comienza a alejarse del propósito de Dios, cuando alguien comienza a dejar de adorar a Dios, cuando alguien comienza a ir y ocuparse de sus propias preocupaciones y angustia, y deja el llamado de Dios a un lado, comienza a haber una sequía física, una sequía donde comienza no solamente a afectado a aquel hombre, a aquella familia, sino que también los hijos, y los hijos comienzan afectados porque lo que son los problemas, lo que son los pleitos, lo que son, ¿verdad?, palabras negativas, eso va a afectar el ministerio, va a afectar el hogar, va a afectar el contorno de tu vives. Y Dios le estaba enseñando que tenían que creer en la palabra del profeta, creer. Y me impacta porque más abajo dice, el versículo 3 dice, habla a la entrada y a la puerta. 4 hombres leprosos, los cuales dijeron al uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si traeremos, dice, de entrada, dice, en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, si pasemos al campamento a los isilios, si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer e ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie había allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos
y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: y aquí el rey de Israel ha tomado asueldo contra nosotros, y los reyes de los ateos, de los eteos y los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Y se levantaron y huyeron de anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba allí, dice, habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron los escondieron, y vueltos, dice, y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron, y fueron, dice, y le escondieron. Y luego dijeron el uno al otro: no está bien, haciendo bien hoy, en día es buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y damos las nuevas a la casa del rey. Esta palabra no trae un cambio. Esta palabra trastorna el pensamiento de los sabios, trastorna el pensamiento de muchas personas, el cual Dios nos está enseñando que cuando hay una palabra que es soltada del cielo, se llama rema. Esta palabra es la que hace que las cosas cambien. Pero escucha, estaban hombres leprosos, rechazados por el pueblo, tirados en las calles donde no era aceptado por nadie, eran despreciados, eran personas que del cual nadie los atendía por causa de la lepra. Pero había un ejército, había un pueblo que tenía, ¿verdad?, nuestro Dios, pero rechazaba la palabra, no creía. Eso había cerrado mucho, pero había unos hombres que del cual ellos dijeron, verdad, iremos allí, se esforzaron, dieron un paso. Y la clave de esta noche es que Dios te va a sorprender. ¿Por qué nos va a sorprender? Porque cuando decidimos como hijos, como familia, como cabeza de hogar, como pastores o líderes, dar un paso de fe, aunque hemos fracasado, aunque nos hayan rechazado, aunque nos hayan humillado, y decidimos levantarnos y tomar lo que Dios ha dado, entonces Dios va a comenzar a orar. Amén, mi hermano. Me estaba confrontando esa palabra que hablaba de de leprosos que estaban en el pueblo de Israel. Pues no, ellos estaban, dice que estaban con ansiedad de comer de alimentos. Ellos querían llegar a un lugar donde puedan ser saciados de aquellos alimentos, pero ellos gritaban de desesperación porque no había quien les pueda dar aquellos alimentos. Pero me venía esto en la palabra, me estaba viniendo y me sorprendía porque ellos para poderse acercar al pueblo, ellos no podían entrar fácilmente, y dice que ellos tenían que estar amarrados en sus piernas y todo, latas, para que ellos puedan ser escuchados sobre el pueblo donde ellos iban a llegar y puedan ser saciados de alimentos. Le dejaban en carroza o en coche alimentos para que ellos puedan sostenerse, ¿no? Y hoy en día vemos, como usted acabó de mencionar, una sequedad espiritual. Muchas veces en otros tiempos nosotros estábamos necesitados, andábamos leprosos también, andábamos enfermos ¿en qué? En delitos, en pecados, andábamos haciendo lo que no era lo correcto, y nosotros tal vez estábamos gritando, gritos de desespero, viendo que alguien nos socorra. ¿Y quién vino a socorrernos en aquel tiempo? Vino Jesús, y hoy por hoy Él nos limpió, nos quitó esa lepra, y hoy por hoy podemos predicar esta palabra de las buenas nuevas a aquel que es necesitado. Amén. Amén. Creo cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te marca, cuando Dios te aparta para el propósito, tienes todas las herramientas del cielo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios dijo a Pablo: apártame, a Bernabé y a Pablo para la obra que le he recomendado. Nosotros somos marcados desde el cielo, somos apartados del lugar santo para llevar la obra del Señor en esta tierra. Hoy declaramos que esos cielos que se habían cerrado por causa de una palabra, que había estancado tu llamado, tu ministerio, Dios nos dice: levántate, hay una palabra de transformación. La necesidad que actualmente estás pasando, por el hambre que estás viviendo espiritualmente y físicamente, que hay muchas personas que están en las calles, mucha gente que está de un puente,
Hay mucha gente que está en la calle sediente de una palabra, pero muchas veces nosotros que tenemos abundancia en nuestra casa, hoy que tenemos abundancia de palabra, no tomamos esa palabra y vamos y la llevamos. Las buenas nuevas representan el evangelio, las buenas nuevas representan un tiempo nuevo. Las buenas nuevas representan un tiempo de transformación. Escucha lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que dice en tu familia, lo que Dios está haciendo en tu ministerio. Representa de que viene un tiempo nuevo. Pero Dios te dice, ¿verdad? Ve y lleva las buenas nuevas a la casa del rey. Ve y lleva las buenas nuevas a la familia que necesita una palabra. No calles, porque el enemigo nos quiere callar en este tiempo. El enemigo quiere callar la iglesia. El enemigo quiere callar los grandes hombres de Dios. Pero hay una palabra que está marcando la diferencia. Un día, ¿verdad? Jesús rompió ese manto que nos dividía. Y el Espíritu de Dios se derramó sobre nuestra vida con poder y gloria. Por eso Pedro dice esta palabra, viene cuando estaba aquel mendigo en la entrada de la puerta, viene y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, toma en el nombre de Jesús y levántate. No puedes tener dinero, a lo mejor no tienes alimento, a lo mejor no tienes finanzas, pero tienes la palabra de Dios en tu boca, y cuando tú abres la palabra, cuando tú la declaras, cuando tú sueltas la palabra, los cielos se abren, viene abundancia, viene transformación, pero tienes que declararla. Saca la integridad que te puede estar matando y dile verdad, como aquellos hombres, como aquellos leprosos que eran rechazados, que eran llevados. Pero lo que Dios nos va a sorprender en estos tiempos es que Dios va a usar a cualquier persona. No esperes a alguien, verdad, y que tú conozcas, no esperes a lo mejor de tu familia, no esperes de alguien. Solo espera en el tiempo de Dios, que Dios te va a sorprender. Dios va a traer a alguien, Dios va a usar a alguien como cuando le trajo los cuervos alimentos a Elías, cuando estaba en aquel arroyo y los alimentaba. Escúchame, Dios va a usar para traer un cambio en tu vida, ¿verdad? El que tú menos esperes, el que tú menos esperes. Dios va a abrir su boca y va a crear la palabra en tu vida. Los leprosos, nadie los esperaba. Nadie esperaba a aquellos leprosos. Nadie esperaba de que eran hombres que traían buenas noticias, pero la palabra se estaba cumpliendo. Y cuando hay una palabra que viene para ti, marca la diferencia. Así que prepárate porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Amén, amén, amén. Creemos que es un tiempo donde el pueblo va a ser redargullido, va a ser movido para que sean impulsados, pues no. Y como usted acabó de mencionar, hermano, vemos a un hombre llamado Pedro, que él no solamente llevaba la palabra de Dios, dice que él donde iba, aún la misma sombra de Pedro, dice que sanaba a los enfermos. ¿Eso a qué va? Que él portaba la presencia de Dios y en cualquier lugar que él iba, él sanaba aún a los enfermos eran sanados. Los leprosos, como usted acabó de decir, él llevaba esa palabra de buenas nuevas. Es un tiempo donde hay que tirar la red. Amén. Esa red donde ya él no era un pescador de peces, sino es un pescador de hombres. Y hoy en día nosotros tenemos que ser tal vez un Pedro, tirar la red para poder pescar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, vecinos, a los que están necesitando de la palabra de Dios. Para eso Dios nos mandó y nos levantó a ser pescadores de hombres, para ser libertadores. Levantó a un Moisés, podemos ver que levantó a un Josué, que libertó, que cruzó a la tierra prometida, un pueblo que estaba incrédulo, que estaba duro, que por más que veía muchas manifestaciones, muchos milagros de parte de Dios, aún ellos estaban endureciendo su corazón, y por eso muchos no pudieron ver la tierra prometida, vieron su generación. Y vemos que llegó a la tierra que mandaba leche y miel. Y hoy estamos viviendo eso, que estamos de un tiempo donde estamos derramando de la leche y de la miel, que es la palabra de Dios, que es nuestro alimento, nuestro sustento, que el Padre nos ha dado como hijos suyos, aquel que nos dio su identidad de hijos. Amén. 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 Creo, hermano Alberto, que no tenemos una nación pobre, no tenemos una nación, ¿verdad?, con escasez, sino que tenemos una generación que le falta creerle a Dios. Tenemos en estos tiempos mucha palabra, pero poca gente que le cree lo que Dios va a hacer. Dios no solamente está en la mente y en el corazón, Dios está en el poder de la transformación del cambio. Si necesitamos creerle, tenemos que aferrarnos más a la palabra de Dios, que trastorne nuestra vida.
porque este mundo está lleno de tanta incredulidad. Este mundo está lleno de mucho engaño, lleno de mucha escasez. Este mundo está lleno, ¿verdad?, de mucha enfermedad, de muchas cosas. Pero escucha lo que hoy quiero decirte de parte de Dios, mi hermano, tú que me estás escuchando. Estás pasando un momento difícil en tu familia, que tienes, no sé, tus hijos pueden estar enfermos, si está una enfermedad, si estás postrado en cama. Pero te digo que esa enfermedad no es para muerte, esa necesidad no es para siempre, sino que Dios te está enseñando que tú no dependes del hombre, tú dependes de una palabra de Dios que marque tu vida, porque tenemos en este tiempo mucha gente que igualmente se ha desviado de la palabra de Dios. Pero hoy Dios nos dice, ¿verdad?, que creamos en el Todopoderoso, porque Él es el que nos va a sorprender, el que va a cambiar nuestra historia, el que va a cambiar el rumbo de tus hijos, el que va a sacar a tus hijos de la droga, el que va a sacar a tus hijos de la enfermedad, el que lo va a romper esa maldición que te tenía estancado, ese enfriamiento que te estaba haciendo daño, ese apagamiento que había venido a tu vida. Dios nos dice hoy, ¿verdad?, que hay una palabra que está viva, que es eficaz, que es la palabra del Señor, que cambia y que transforma, y que a pesar de que tenemos un mundo que está en momentos tan difíciles en estos tiempos, en diferentes naciones, pero que hay un reino que no sufre escasez, un reino que tiene abundancia. Está el reino de Dios que no tiene escasez, está el reino que te quiere bendecir, pero dice la palabra de Dios que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y hoy quiero dejarte esta palabra para ti, mi hermano, que te esfuerces y seas valiente, que te levantes, como aquellos leprosos. Escúchame, a lo mejor tú tienes lepra, pero estos hombres no han algo a entender, hermano Alberto, en que a pesar de que estaban muriendo de hambre, decidieron ir. Si nos vamos, ¿verdad?, a donde están los sirios, moriremos. Si nos da la vida, gloria a Dios. Y si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre. Pablo dijo, ¿verdad? Si me voy con Cristo, gloria, viviré para Cristo. Y si me quedo para Cristo. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Si tú decides creerle a Dios, las cosas van a cambiar en tu vida. No tengas miedo de dar un impulso, no tengas miedo de dar un paso más, no te quedes ahí. Fracasaste, tropezaste, pecaste, fallaste. Pero Dios te dice, levántate. Valiente no es el que se queda tirado del piso y dice un día y dice tal cosa. Valiente el que decide levantarse, porque sé que el Espíritu de Dios está allí para obrar en nuestra vida. Él está allí para decirnos, tú puedes levantarte. Cree, porque la enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Cree, porque la necesidad que estabas pasando, ya es tiempo que se vaya, ese desierto. Dios te da una palabra el día de hoy y dice muy clara lo dice. Dijo entonces, dice, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a esta hora valdrá, dice el 6, dice, de flor de harina en un siglo y 12 de siglo a la puerta de Samaria. A tu puerta Dios te va a sorprender. Y la puerta está en tu boca. En tu boca. El cinturón dijo, hermano Alberto, dijo esta palabra. Señor, permite que mi siervo sea sano, ten misericordia. Y Jesús ya le dijo. Jesús soltó la palabra para que pueda ocurrir ese milagro. A pesar de que estaban en la distancia, él solo fue necesario soltar la palabra nada más. Amén. Para que pueda ser hecho. Si él dijo, suelta la palabra, él dijo, suelta la palabra, porque soy un hombre de autoridad y estoy sujeto bajo autoridad. Si tú crees la palabra que Dios hoy te está dando, las cosas van a cambiar en tu vida. Sé que Dios te va a sorprender, pero tenemos que sacar la incredulidad de nuestra mente y aferrarnos a la palabra. O sea, hermano, tenemos que hacer como los leprosos. No tenemos que quedarnos en ese lugar, sino que tenemos que movernos para que Dios comience a obrar. Si nosotros decidimos movernos y creer, Dios va a obrar. Va a limpiar, va a sacar aquella lepra, como usted dijo, aquella necesidad, aquella desnudez, va a sacar. Amén. Amén, lo va a hacer. Y creo que así como Dios lo hizo conmigo un día, ya hace 15 años, donde Dios limpió mi vida y transformó mi vida, y la sigue transformando cada día, también lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tus hijos. Y hoy queremos dejar esta palabra de refrigerio para tu vida. Hoy Dios te dice, cree, porque la ventana de los cielos se van a abrir. No seas como aquel rey que le costó creer y murió con solamente ver la bendición.
no solamente vas a ver, sino que la vas a tomar en tus manos. La vas a tomar y tus hijos verán la gloria de Dios. Tu generación verá la gloria de Dios. Por lo que tú decides hoy, no solo es para ti, sino que también para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Amén. Amén. Y queremos dejar esta palabra para ti. Queremos orar por ti. Un versículo que me trajo ahorita Dios, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Aleluya. Como está escrito: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas ante el matadero. Dice: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén, lo creo. Mira esa palabra de transformación. Nada te separará del amor de Dios. Nada. Levántate, vuelve a pelear la batalla, toma la espada y sigue avanzando, porque Dios te va a sorprender. Créelo, porque lo menos que tú pienses, Dios va a hacer algo contigo. En tu trabajo, en tu empresa, en tu ministerio, Dios va a proveer todas tus necesidades. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo estoy creyendo. Amén. Amén. Lo estoy creyendo. Tenemos que movernos entonces como la mujer tsunamita, que creyó en el milagro cuando el hijo estaba muerto. Aleluya. Que creyó que iba a resucitar y el hijo fue resucitado. Solamente hay que creer. En este tiempo hay muchas personas que están muertas espiritualmente, pero es este tiempo donde van a ser resucitadas, y eso que estaba muerto va a renacer y va a tomar su forma. Amén. Y Amén. Amén. Lo creo que va a ser algo grande, viene para ti. Mi pregunta es: ¿estás preparado para recibir la bendición de Dios? Si no estás preparado, no esperes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Ve corriendo y prepárate. Dile: Jesús, limpia mi vida, transforma mi vida. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mi falta. Limpia mi corazón, saca todo rechazo. Dígale: Señor, saca todo orgullo, saca toda soberbia de mi mente, toda incredulidad, para ver la mano de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, Señor, y decido seguir tu palabra para que me transforme y me cambie. Amén. Si tú allí lo crees, Dios va a hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Créelo. Queremos orar por ti. Amén. Si puedes dejar tu petición, deja su petición de oración, que estaremos orando por ti, por tu ministerio, por tu familia, que Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, oramos, Padre, y soltamos la palabra de bendición y transformación. Sí, Padre. Señor, tu palabra dice que el profeta soltó la palabra, Señor, que venía abundancia en medio de la sequía. Y lo creo, Dios. Creo que esa sequía que estaba pasando en aquel tiempo de Israel, enseñó, Padre, que tenemos que creer en tu palabra. Y creo, Dios, que algo vas a hacer en aquella familia, en aquel hogar, en aquellos hijos. Señor, te pido en esta hora que tú lo toques, Padre, que tú seas transformando, tocando, Señor, el corazón, Señor Jesús, de los hijos, Señor amado. Padre, te pido que quites aquella enfermedad, que quites, Padre, aquella dolencia, que quites, Padre, aquello que estaba haciendo daño a la vida de aquella familia. Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos para aquella familia. Declaro que ese obstáculo, Padre, de lo que lo estaba reteniendo, Padre, se ha quitado en el nombre de Jesús. Y que tus hijos vean tu gloria, gloria que se manifiesta, Señor, a través, Padre, de lo que creen en tu nombre. Señor, porque tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús lo declaro en esta hora. Amén y amén. Amén. Que Dios me le bendiga a todos, que Dios me le guarde y la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios.